Levítico capítulo 13, verso 9 al 47, vamos a estar estudiando el día de hoy. Pero antes recapitulamos un poco, estamos en esa porción de Levítico donde hablamos de una santidad práctica, ¿no? Donde vemos a Dios eh, entrando a cada aspecto de la vida de su pueblo, ¿no? Hemos visto cómo es que Dios ha dado instrucciones en cuanto a la dieta, hemos visto cómo es que Dios ha dado instrucciones cómo purificarse después de haber dado a luz un hijo o una hija. Y ahora estamos viendo esta porción donde está hablando sobre la lepra, ¿no? Cómo tratar con la lepra, ¿correcto? Ciertamente esto tiene una aplicación, una interpretación en su momento, en su contexto, pero también esto apunta a algo espiritual, apunta, es simbolismo de algo, ¿no? Nosotros hoy como pueblo de Dios, como nación santa, tal como lo dice el apóstol Pedro en su carta, podemos encontrar en el libro de Levítico aplicaciones prácticas para nuestra vida. Y más todavía cuando se habla de la lepra, ya que la lepra es un símbolo del pecado, ¿no? De lo que está hablando es del pecado, ¿correcto? Entonces, bien, vamos a leer entonces, si ya están listos. Y hemos visto cómo, por ejemplo, ante quién tenían que acudir, ¿no? Del verso 1 al verso 8, la vez pasada le dedicamos un buen tiempo y vimos cómo es que cuando una persona tenía síntomas de lepra, no necesariamente lepra en sí, pero cuando ya tenía los síntomas similares a una lepra, para poder descartar, se hacía la prueba lepra, ¿no? O sea, hoy en día existe la prueba COVID, pero ahí aquel entonces, no, aquel entonces tenían que acudir a quién, no podían, no acudían a un médico, aunque ya existían médicos, sino acudían exclusivamente al sacerdote, ¿no? Al sumo sacerdote o al hijo del sumo sacerdote, que vendrían a ser sacerdotes, ¿no? Entonces vemos también aquí que los sacerdotes no solamente estaban para presentar sacrificios, no solamente estaban para estar sirviendo dentro del tabernáculo o de pronto recibiendo las ofrendas que traía el pueblo, diferentes tipos de holocaustos, sino vemos al sacerdote también aquí en una labor de estar evaluando este tema de la lepra, ¿no? Entonces, son instrucciones dadas para el sacerdote también para ver cómo tratar con ellos. Dios les está dando esta autoridad de poder ser ellos los que van a evaluar a estas personas, pero ellos no tenían, aunque tenían la potestad de declarar a alguien limpio o inmundo, pero esto tenía que ser en base a la instrucción dada por Dios. Y para eso está el libro Levítico, era un libro de instrucciones para ellos, para que puedan declarar inmundo o declarar limpio a un leproso, ¿no? Entonces vamos a escuchar bastante la palabra lepra es, ¿no? O si no, lepra es, o si no, será limpio, o será inmundo, ¿no? Entonces, pero son instrucciones dadas por Dios. También en esta porción vamos a ver un poco de enfermedades que eran muy semejantes a la lepra, que no necesariamente eran lepra, pero que podrían confundirse por los síntomas, ¿no? Por ciertas características externas, podrían confundirse con una lepra, ¿no? Como enfermedades, vamos a ver como la tiña, como llagas tumorosas y todo lo demás, ¿correcto? Entonces, acompáñame a leer del verso 9 al verso 47, vamos a estudiar hoy. Vamos a ir leyendo y contextualizándole y dándole sentido a lo que leemos, ¿correcto? Dice así: cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color de pelo, es decir, haya cambiado incluso el color de pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva y sale a la luz la carne viva, es decir, esta piel muerta se va a caer, prácticamente, literalmente se va a caer esta piel muerta, se va a deshacer y va a salir a la luz la carne viva, dice, es lepra crónica en la piel de su cuerpo. Entonces, si era de pronto una llaga y esta llaga cambiaba el color de cabello y encima la piel prácticamente caía y se descubría la carne viva, entonces ese era un indicio de es lepra crónica en la piel de su cuerpo. Dice, y le declarará inmundo el sacerdote y no le encerrará porque es inmundo. ¿Cuándo lo encerraban? Cuando había sospechas de lepra. Eran encerrados de 7 días en 7 días y era evaluado para poder ver si eso no es. Pero aquí ya estamos en el caso donde de pronto
se han dado los síntomas, ¿no? Se ha descubierto la carne, ha mudado el color de cabello, entonces no es que estaba quedándose canoso, ¿no? O cualquier otra cosa, sino no era un hongo nada más, sino realmente era lepra. ¿Y qué hacían con ellos? No le encerrará. Entonces, si no lo encerrará y será declarado inmundo, más adelante vamos a ver qué hacen con esas personas, ¿no? Si no lo van a encerrar, vamos a ver más adelante que lo van a sacar fuera del campamento, ¿no? A esta persona, que ya prácticamente se le ha determinado que tiene lepra. Verso 12 al 17, mira lo que dice. Mas si brotare la lepra, cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiera cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca y es limpio. Y esto en mí causó una reacción como diciendo, ¿qué? O sea, no puedo creer lo que estoy leyendo, porque dice, si la lepra ha abarcado todo su cuerpo, entonces es declarado limpio. Entonces uno dice, ¿cómo es eso, no? O sea, si es una parte del cabello, del rostro, de la cabeza, y de pronto descubren que es lepra, es inmundo, pero acá nos está diciendo que si la lepra ha abarcado todo su cuerpo, dice, será declarado limpia al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio, dice. Entonces esto como que pareciere aparentemente algo contradictorio, ¿no? Tiene una apariencia de contradicción, porque si está todo lleno de lepra, ¿cómo es que lo pueden declarar limpio? Sigamos leyendo, dice. Mas el día que apareciere en él carne viva, será inmundo. Entonces, pero si vemos evidencia de carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá al sacerdote, y el sacerdote mirará, y si las llagas se hubiera vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio. Esto nos está hablando de una esperanza, de algo por muchos que comentaristas concluyen de que esto era una posibilidad. ¿Cuál era esta posibilidad que históricamente no se han encontrado indicios de que haya ocurrido esto, ¿no? Pero estaba declarado ahí. Escúchame. Es decir, la lepra comenzaba a exhibirse en una parte del cuerpo. Vamos a ver más adelante que la lepra no ingresa de afuera hacia adentro, sino la lepra viene de adentro hacia afuera y se va descubriendo a cada 7 días cuando está siendo evaluado. Van evaluando si de pronto está avanzando y si de pronto la herida es profunda y si de pronto se cae la piel y se ve la carne viva. Entonces era lepra. Pero aquí nos está diciendo, pero si la lepra ha abarcado todo su cuerpo, pero también nos está diciendo que si toda su piel se ha vuelto blanca, es decir, esto habla de que se ha renovado, ¿no? Tiene una nueva piel, ¿me dejó entender? Si ocurre eso, entonces será declarado limpio, pero esto era un milagro, prácticamente era esperar un milagro. Mientras tanto, vamos a ver más adelante, lo sacaban fuera de la ciudad y si esta persona de pronto tenía la oportunidad, ¿no? Te vas fuera de la ciudad porque eres leproso, pero si de pronto pasan los meses, pasan los años y de pronto toda tu piel se ha renovado y ahora toda tu piel es blanca nuevamente, limpia nuevamente, vuelves y serás declarado limpio. Pero era prácticamente, esto era algo utópico, algo que para humanamente imposible, ya que no nos narra cuál es la cura para la lepra. El sacerdote solamente está determinando, está evidenciando, está diagnosticando la lepra, mas no nos dice el libro levítico cuál era la cura para la lepra. Hasta hoy en día la lepra no tiene cura, solamente tiene un tratamiento. Entonces, esto era una especie de esperanza que se le daba al leproso de anda, ve fuera de la ciudad y cuando tu piel se haya renovado completamente, vuelves y te muestras al sacerdote y te dirá, estás limpio. Pero eso estaba en teoría porque no hay indicios bíblicos en que hasta el Nuevo Testamento, que vamos a ver luego al final, pero hasta el Nuevo Testamento
No hay indicios bíblicos donde de pronto vino un leproso sano, ¿no? Quizás podríamos hablar de Naamán como un milagro, ¿no es cierto? Pero del pueblo de Israel, no, porque el Levítico es para su pueblo. Esto era teoría. Y el sacerdote tenía que tener esta causal de decir, si él vuelve limpio, blanco, toda su piel, ciertamente lo voy a evaluar y lo voy a declarar limpio, ¿no? Entonces esto el sacerdote tenía que aprendérselo para el examen, pero en realidad, o sea, nunca lo aplicó, ¿no? O sea, hasta los tiempos de Jesús, donde vamos a ver leprosos siendo sanados. Entonces, ciertamente es algo que uno puede decir, ¿cómo? Si ya está totalmente leproso, va a ser declarado limpio. Sí, pues, pero si está totalmente leproso y no ha muerto, y su piel está viva, su piel está blanca nuevamente, quiere decir que se ha sanado milagrosamente. Entonces será declarado limpio. Es interesante, ¿no? Es interesante este pasaje porque recordemos que la lepra es un sinónimo de pecado. Cuando nosotros estábamos en pecados antes de Cristo, y quizás algunos hoy, ¿no? Ahora no sabemos la vida de nadie, pero cuando nosotros estábamos en pecado decíamos, mi pecado no es tan malo como el del fulano de tal. No sé si te ha pasado eso para ti, ¿no? Quizás no lo has dicho de boca para afuera, pero lo has pensado. Sí, yo sé que estoy obrando mal, pero no tanto como tal, ¿no? Pero no tanto como lo que vemos en las noticias, ¿no? Sé que he fallado, pero no soy tan malo, ¿no? Y de pronto, cuando yo vivo en ese estado, la Biblia dice que soy pecador, o sea, simplemente soy pecador. Sea chiquito o sea grande mi pecado, soy pecador. Y la pregunta es, ¿y cuándo fui declarado limpio? ¿Cuándo fui declarado limpio de mis pecados? ¿Sabes cuándo? Cuando reconociste que eras pecador. Cuando reconociste que eras completamente pecador. Cuando aceptaste lo que dice el libro de Romanos. El escrito está, por cuanto todos hemos pecado. De tal manera que cuando hubo una confesión de pecado y un arrepentimiento y un nuevo nacimiento, a lo que la Biblia lo llama nueva criatura o hechura suya en Cristo Jesús, Señor nuestro, fuimos limpios nuevamente por la sangre de Cristo. Entonces, hay esperanza, pero tenemos que reconocer que somos pecadores. Y por ese proceso hemos pasado cada uno de nosotros. Entonces, esta escena, yo lo veo así, ¿no? Mientras estabas con la lepra en una parte de tu cuerpo, estabas deambulando allá afuera. Pero cuando llegó el momento en el que tuviste una piel nueva, en nuestro caso, una vida nueva, porque reconociste que estabas lleno de lepra, lleno de pecado, y que solamente Jesús podría curar cada una de esas, curar o sanarte de cada una de esas llagas del pecado, porque por sus llagas, dice de él, fuimos sanados, ¿no? El libro de Isaías. Solo ahí somos limpios totalmente. Pero aquel que dice, mi pecado no está tan mal, pero aquel que dice, sí sé que estoy fallando, pero no es para tanto, se sigue excusando. Está diciendo que, se está excusando y se está justificando y no se está justificando en Cristo. Porque la única manera de justificarnos en Cristo es cuando reconocemos que somos completamente pecadores, no un poquito pecadores. Cuando uno viene a Cristo, uno le dice, ya sí, Señor, yo sé que tú has muerto por alguno de mis pecados. No, has muerto por todos mis pecados. Estoy manchado, estoy leproso desde la cabeza, desde la coronilla hasta la punta de mis pies. Cuando ocurre eso en el corazón del ser humano, dice la Biblia que somos nuevas criaturas, por cuanto las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Pero continuemos estudiando Levítico, después de haber sacado esta reflexión de esta porción. Versos 18 al 44 nos va a hablar de enfermedades que eran similares a la lepra, mira. Por ejemplo, vamos a ver el forúnculo, los granos, vamos a ver el tema de las quemaduras de la piel, vamos a ver el tema de la tiña, que se confundían muchas veces con la lepra, ¿no? Porque tenían los mismos síntomas. Mira lo que dice verso 18 al 23. Cuando en la piel de la carne hubiera tibiezo, eso es forúnculo, es como un grano, ¿no? Grano grande, y se sanare, dice, y en el lugar del tibiezo hubiera hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrada al sacerdote. Entonces,
De todas maneras tenía que venir al sacerdote, ¿no? Y el sacerdote mirará, y si pareciere estar más profunda que la piel, es decir, no es algo externo, ¿no es cierto? Y su pelo se hubiere vuelto blanco, entonces había un cambio de color, el sacerdote lo declarará inmundo. Entonces, cuando el sacerdote evalúa de que no es un simple grano, un simple forúnculo, un simple tibiezo, sino que está más profundo que la piel, sino que es algo que viene de adentro y hay un cambio de color de cabello, entonces dice el sacerdote, lo declara inmundo. Es llaga de lepra que se originó en el tibiezo. Verso 21. Y si el sacerdote la considerare y no aparecieren en ella pelo blanco, pero si no hay cambio de color de cabello, ni fuere más profunda que la piel, sino no es tan profundo, sino es superficial, sino oscura, entonces el sacerdote le encerrará por 7 días, lo dejará en qué, en observación, ¿no? En chequeos, ¿no? Es como que cuando vamos al médico dice, no te dicen de frente esto es cáncer, ¿no? Sino te dicen, te tengo que sacar más exámenes y tienes que venir, vas a estar en observación y cosas como esas, ¿no? De la misma manera dice, era puestos por 7 días en observación, ¿no? Era encerrado, ¿no? Porque había indicios por lo superficial, pero no había, la herida no era más profunda que la piel, tampoco había cambiado el cabello. Si hubiese sido así, es lepra. Verso 22. Y si se fuera extendido por la piel, otro síntoma, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga. Pero si la mancha blanca estuviera en su lugar y no se hubiese extendido, es la cicatriz del divieso y el sacerdote lo declarará limpio. Entonces aquí vemos características para determinar si era lepra o no. Para que sea lepra, punto número 1, tenía que ser más profunda que la piel, una herida profunda. Punto número 2, solía extenderse, solía aumentar de tamaño. Punto número 3, causaba cambios incluso de cabello, ¿no? Cambios visibles. Si ocurría una de estas tres cosas, era lepra. Pero si no ocurría eso, simplemente era, una, era un forúnculo o era un tibiezo, como dice, de la piel, ¿no? Como una especie de roncha o grano en la piel, ¿no? Entonces, tranquilo, era declarado limpio, pero previa evaluación. Verso 24, ahora vemos, mira, dice, así, ahora vamos a ver lo que es una enfermedad de quemadura en la piel, ¿no? Estamos aprendiendo un poco de medicina. Asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiere, dice, y hubiere en lo sanado el fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiese vuelto blanco en la mancha, esta pareciese ser más profunda y esta pareciere ser más profunda que la piel, ¿qué dice? Es lepra que salió en la quema quemadura. La quemadura ha evidenciado una lepra que ya estaba, que había comenzado por dentro. Simplemente la quemadura ha destapado la lepra, ¿no? Porque están encontrando una herida profunda y un cambio de color de cabello, ¿no? Dice, y el sacerdote lo declarará inmundo y por ser llaga de lepra. Verso 25, mas si el sacerdote lo mirare y no apareciere en la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviere oscura, le encerrará el sacerdote por 7 días, quedará en observación, ¿correcto? Verso 27, y al séptimo día el sacerdote la reconocerá, y si se hubiere ido extendiendo por la piel, si hubiera crecido, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra, ¿no? Entonces vemos la misma constante, ¿no? 3 indicadores, más profundo que la piel, cambio de color de cabello y que se extendía, ¿no? Si ocurría esas 3 cosas, era lepra, de lo contrario, no. Verso 28, pero si la mancha se estuviera en su lugar y no se hubiere extendido en la piel, sino que estuviere oscura, es la cicatriz de la quemadura. El sacerdote lo declarará limpio porque señal de la quemadura es tranquilo, solamente son rezagos de la quemadura, ¿no? Entonces era declarado limpio. Ahora vamos a ver una enfermedad similar también, la tiña, ¿no? Esas son llagas en el cabello, ¿no? O en el cuero cabelludo. Dice, y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, ahí están los barbones,
El sacerdote mirará la llaga, dice, y si pareciere ser más profunda que la piel, nuevamente, y en el pelo de ella fuere amarillento y delgado, o sea, debilitado, ¿no? Dice, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Entonces, si la herida era más profunda que la piel y la barba se volvía amarillenta, esto es llaga o es tiña o es lepra de la barba, dice, ¿no? Mas cuando el sacerdote hubiere mirado la llaga de la tiña y no pareciera ser más profunda que la piel, si no hubiere en ella pelo negro, su barba sigue siendo negro o su cabello sigue siendo negro, el sacerdote, de todas maneras, la precaución lo encerrará por 7 días al llagado de la tiña. Y al séptimo día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciera haberse extendido, ni hubiera en ella pelo amarillento, ni pareciera la tiña más profunda que la piel, entonces no cumple con los síntomas, no tiene estos síntomas, entonces dice, entonces, verso 33, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado. Y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene la tiña, ¿no? Entonces era otra enfermedad llamada tiña, pero no necesariamente era lepra, pero por precaución lo rasuraban y dejaban esa parte sin rasurarse para ver el cambio de color del cabello o de la barba, ¿no? Entonces, verso 34 dice, y al séptimo día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido, la palabra cundido significa avanzado en la piel, ni pareciere ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio y lavará sus vestidos y será limpio, ¿no? Entonces, simplemente, si es que no se dan los síntomas, no es lepra, él está limpio. Verso 35. Pero si la tiña se hubiere ido extendiendo en la piel después de su purificación, pero de todas maneras se va, ¿no? Se lava sus vestidos, se va. Pero de pronto se presentan los síntomas cuando ya se ha ido, ¿no? Entonces dice, si se ve que se extiende a través de la piel, después de su purificación, entonces el sacerdote la mirará y si la tiña hubiera cundido, hubiera avanzado en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo, dice, simplemente ese pelo amarillento ni lo toques, ya no, eso simplemente es lepra, ¿no? Verso 35, mas si le pareciere que la tiña está detenida y que ha salido en ella pelo negro, la tiña está sanada, está limpio y limpio lo declarará el sacerdote. Muy bien. Entonces vemos enfermedades similares a la lepra, pero que no necesariamente eran lepra. Última enfermedad, dice el verso 30, vamos a ver las manchas blancas en la piel, ¿no? Verso 38. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviere en la piel de su cuerpo manchas blancas, el sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo apareciere manchas blancas, algo oscurecidas, es empeine que brotó en la piel, está limpia la persona. Entonces, solamente son manchas blancas, está limpio. Mira, pero dice el verso 40, y el hombre cuando se le cayere el cabello, ahora la calvicie, ¿no? Es calvo pero limpio. Bueno, ¿cuántos son calvos pero limpios, no? Bueno, dice, y si hacia su frente se le cayera el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Está hablando aquí de los calvos, ¿no? ¿Por qué? Porque podrían confundir con la lepra, pues la caída de cabello, ¿no? Entonces no es que se debilite esa parte de la piel, entonces para no confundirlo. Verso 42. Más cuando en la calva o en la antecalva, la parte de atrás, hubiera llaga blanca rojiza, lepra es, que brota de su calva o en su antecalva. Entonces, si de pronto se te cae el cabello, no vayas a confundir y se te enroncha, eso es lepra, no es calvicie, ¿no? Verso 43. Entonces el sacerdote lo mirará y si le pareciera la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Entonces vemos enfermedades que son similares, causadas por hongos, por quemaduras, llagas, calvicies, que podrían confundirse con la lepra. Pero vemos una diferencia entre estas enfermedades, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? Estas enfermedades por lo general comenzaban de afuera hacia adentro.
podían ser causados por un hongo, ¿correcto? Hoy en día hay tratamiento, ¿no? Pero aquel entonces no. La caída de cabello hoy en día tiene tratamiento, la tiña tiene tratamiento, ¿no? Las quemaduras tienen tratamiento, la lepra tiene tratamiento, mas no tiene cura. Pero tienen síntomas similares. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre la lepra y estas enfermedades? La gran diferencia es de que la lepra era profunda, ¿no? Era profunda. Se extendía y causaba cambios visibles como cambio de color de cabello. Entonces, la lepra era una enfermedad que comenzaba adentro, comenzaba en la carne viva y se iba mostrando hacia afuera, mientras que estas enfermedades ingresaban de afuera hacia adentro. La lepra es como el pecado, ¿no? La Biblia dice, cuando de pronto nosotros obramos mal, no necesariamente es por el obrar, sino es por lo que ya has ido trabajando en tu corazón. De pronto, cuando una persona termina robando, no es por el acto en sí, sino es por algo que comenzó en su corazón, esos deseos o esa codicia por lo malo, ¿no? Cuando una persona llega a adulterar, no necesariamente es por el acto en sí, es que estuvo pasando y caí, pastor. No es así, es algo que ya estaba metiéndose a mi corazón, es algo que yo había estado descuidando y finalmente terminé consumando. La lepra es sinónimo de pecado, ciertamente, porque la lepra se originaba dentro de la carne y se evidenciaba finalmente cuando ya estaba en su última etapa, como se dice, ¿no? Ya se evidenciaba cuando la lepra ya estaba ahí. Por eso que muchos lo confundían. Pero antes de eso nadie sabía que esa persona era leprosa mientras no se manifestase, ¿no? Entonces, similar es el pecado, ¿no? Y a veces el ser humano hace tanto énfasis en lo externo y no en lo interno, ¿no? A veces pensamos que aquella persona que de pronto tiene un tatuaje, no sabemos por su pasado, pero ya se convirtió al Señor y de pronto nosotros prejuzgamos y pensamos que somos más santos que ellos. O cuando vemos a una persona que de pronto tiene un corte por su antigua vida, de alguna manera el ser humano en nuestra sociedad va a prejuzgar y va a pensar mal de la persona porque nosotros nos dejamos guiar por lo externo. Cuando de pronto quizás el de saco y corbata o el que no tiene la cicatriz de un corte o un tatuaje o un piercing es más pecador por lo que tiene en su corazón. Por algo el Señor Jesucristo, cuando fue también prejuzgado por los fariseos, él y sus discípulos diciendo, no se lavan las manos para comer los panes inmundos, ¿no? Jesús que dijo en Mateo 15, dijo lo siguiente, pero lo que sale de la boca, dice, del corazón sale y esto contamina al hombre. Mateo 15, 18. Porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Lo que Jesús está haciendo aquí es un contraste entre lo que aparentemente es malo con lo que realmente es malo. Como vuelvo a decir, muchas veces prejuzgamos a las personas por su manera de hablar, por su manera de vestir, pero ten cuidado, no te vayas a confundir. El pecado es algo que nace dentro del ser humano. No necesita todavía de pronto tener un tatuaje para ser un pecador, por así decirlo, ¿no? Vuelvo a repetir, ese que tiene tatuaje puede ser que una persona mucho más entregada a Dios que el otro que esté andando de pronto bien vestido. Entonces, es algo que también nosotros debemos de autoexaminarnos, ¿no? No se trata por lo externo, por cómo me ven de manera externa. Hay alguien que pesa los corazones, y la Biblia lo dice, es el Señor. De tal manera que día a día debemos de traer nuestras cargas, nuestros pensamientos, nuestro corazón, debemos de traerlo a la balanza del Señor, ¿no? No comparándonos, lo vuelvo a repetir, con los demás, porque cuando nos comparamos con los demás, aparentemente también vamos a encontrar personas que aparentemente están peores que nosotros y podemos decir, ah, carambas, entonces no estoy tan mal. Yo al menos entro al Zoom 2 veces por semana. En cambio, esa persona no entra y puedo estar autoengañando. Lo que tengo que hacer es lo que Pablo decía antes de celebrar la Santa Cena, ¿no? Examínese cada uno a sí mismo, es decir, para con el Señor, ¿no?
día a día poder levantar oraciones de confesión, oraciones de arrepentimiento, oraciones de acción de gracia y decirle, Señor, si te he fallado, perdóname. Tú conoces. El pastor, los hermanos, mi esposa, mi esposo, no necesariamente saben lo que está dentro de nuestro corazón, lo que estamos pensando, lo que estamos maquinando. Entonces, Dios está dando las instrucciones aquí en Levíticos para que el sumo sacerdote o el sacerdote pueda determinar con exactitud si es lepra o no es lepra. Y los indicios nos hablan de que era algo que estaba dentro y que luego se propagaba. Similar es el pecado, mis hermanos. Vengamos a Cristo. Él es el que realmente, vengamos a su palabra. Él es el que realmente a través de su palabra nos va a hacer ver cómo estamos ante Dios. Y no estoy hablando de salvación, estoy hablando de comunión con Dios. Amén. Su palabra es el que va a medir. Su palabra es el termómetro de cómo está mi confianza en Dios, de cómo está mi comunión con Dios. Su palabra es el que me va a hablar y me va a decir, estás fallando en esto o en aquello. No comparándome con los demás, no comparando de manera exterior o externa, ¿no? O superficial. Tengamos cuidado, ¿no? Porque a veces cometemos ese error de prejuzgar porque de pronto ya no hablamos malas palabras o porque de pronto vestimos de otra manera, podemos pensar que somos más santos que otros cuando quizás estamos peor, ¿no? Yo les digo porque en lo personal a mí me ha pasado, ¿no? Muchas veces he prejuzgado hasta que he conocido a la persona y demostró ser mucho más madura espiritualmente que yo, que mi persona, ¿no? Entonces dije, Señor, ¿cómo es los ojos de engañoso, ¿no? Les he contado, creo, y esta es la enésima vez que lo voy a contar, cuando llegué al Instituto Bíblico a la primera clase a estudiar, conocí a David Troncoso, bueno, un señor, ¿no? Con barba, todo wow, ¿no? Y lógicamente conoce la palabra y dije, es el buen maestro. Luego salió el siguiente maestro, ¿no? Y ustedes conocen a Alex Varga, un jovencito, flaquito, en jean, en polo, y uno como que va a prejuzgar diciendo, ¿qué me va a enseñar? Hasta que abrió su boca, abrió su Biblia y vi que Dios lo usa de una manera genuina, ¿no? Y así quizás te ha pasado muchas veces. Pensamos o prejuzgamos, ¿no? Ah, porque está con el jean roto. Pues una vez nos visitaron, hace 5 años atrás, debe ser un grupo de jóvenes de una iglesia de Surco, nos visitaron aquí para poder hacer evangelismo, ¿no? Vinieron a Gamaliel y un grupo se vinieron por acá y fuimos al mercado Oasis, ¿no? Y todos eran jovencitos. Pero ándalo, ándalo, míralo, pues ese jovencito con polo, el jean roto, cómo predicaba y cómo conocía la palabra de Dios. Entonces, muchas veces la gente, y nos incluimos, prejuzgamos por las cosas externas. Pero lo que debemos de ver es cómo estamos dentro. Amén. Entonces, continuamos. Verso 45 al 46 para terminar, dice, mira, y el leproso, una vez ahora, ¿qué se hacía con el leproso? Mira, ¿qué se hacía con el leproso? Dice, y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Entonces, aquí ya estaba dando el resultado, ¿qué hacían con el leproso? ¿No? Y embozando pregonaba, inmundo, inmundo, ¿no? Eso es lo que gritaba. Pregonaba significa que gritaba a gran voz. Pero dice embozando, y tú dices, ¿qué es embozando? Lo que hoy en día hacen con nosotros por el tema del COVID, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Usamos mascarillas. Aquel entonces usaban paños o simplemente se tapaban con la boca. ¿Por qué? Porque se creía y se cree hasta ahora que la lepra se podía transmitir por la saliva, ¿no? Entonces ellos y iban pregonando inmundo para que las personas abran paso, porque la lepra es contagiosa, ¿no? Y de esa manera ellos salían del campamento o de la ciudad a un lugar alejado exclusivamente para leprosos, ¿no? A unas cuevas. Entonces, de alguna manera tú dices, pero lo están denigrando, pero era la salud de la comunidad, ¿no? Era una enfermedad que ya lo tiene incurable. Había una esperanza de que de pronto se te reviva toda la piel y vuelvas al sacerdote, pero eso quedó en teoría, porque no ocurría, no hay registro bíblico, a excepción de Naamán, que no es judío, y lo que va a hacer Jesús más adelante en Mateo sanando leprosos, ¿no? Por eso que era algo que estaba escrito ahí, pero que el sacerdote lo tenía ahí como indicaciones, pero que normalmente no lo usaba, ¿no? O sea, no era común que vuelva un leproso diciendo,
ya fui sano, ¿no? Ya nació mi piel nuevamente, ya estoy rejuvenecido. Eso no era posible, no hay evidencia, ¿no? Pero Dios lo dejó así establecido. ¿Por qué? Porque Dios estaba pensando en lo que Jesús iba a hacer más adelante. Ese milagro que nadie lo había hecho. Y esto también nos habla, el sacerdote tenía potestad de declarar limpio o impuro. Tenía esa potestad, mas no tenía la potestad de sanar. El sacerdote tenía esa potestad, pero tenía que ser bajo las indicaciones que Dios había dado en Levítico. No porque eres mi amigo o eres mi pariente, te declaro limpio, ¿no? Entonces, esa era la función del sacerdote, ¿no? Entonces, verso 46 dice, y todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Y esa era su morada, ¿no? Fuera del campamento. Y, dice, y vamos a ver luego más adelante, o como ya lo hemos visto versículos atrás, y cuando ya está totalmente su piel nueva, ¿qué hacía? Venía el sacerdote para que lo declare limpio. Eso quedó en teoría. Pero busca en tu Biblia Mateo capítulo 8. Vamos a ver un pasaje y con eso terminamos. Mateo capítulo 8 es interesante, ¿no? Porque cuando la Biblia nos deja esto en Levíticos, como que había una posibilidad de que el leproso, esta enfermedad incurable, contagiosa, dolorosa, porque se les caía la piel, porque prácticamente eran desterrados de su ciudad. ¿Quién querría tener lepra, no? Y ahora imagínate como familia y saber que tu hijo, tu hermano, tu padre tiene lepra y tiene que ser sacado de la ciudad y no hay a dónde apelar, ¿no? ¿Por qué? Porque también es la salud tuya, la de tus hijos, la de tu familia, que aún está sano, ¿no? Entonces definitivamente era como desahuciar a una persona y ya no volverlo a ver, ¿no? Entonces, y esto definitivamente era una de las enfermedades que nadie quería tener, ¿no? Entonces, y vemos en Mateo capítulo 8, después de que en el capítulo 7 Jesús enseña las bienaventuranzas o el sermón del monte, mejor dicho, ¿no? Donde dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Bienaventurados los que van a ser consolados. Cuando Jesús, después de haber dicho eso, se le presenta, ¿sabes qué? Un leproso. Y mira lo que dice el verso 1. Cuando descendió Jesús del monte, después de haber dado una cátedra allá arriba, dice, le seguía mucha gente. Mira el panorama. Y aquí vino un leproso, y ya te imaginas cómo tenía que venir el leproso, tapándose la boca, embozándose y diciendo que inmundo, inmundo, es decir, impuro, pecador, ¿no? Alerta, ¿no? Danger, peligro, aléjense. Eso es lo que decía. Y toda esta multitud que estaba alrededor de Jesús, definitivamente como judíos que eran, tenían que alejarse, salir, porque todo el mundo le tenían pánico a esta enfermedad, ¿no? O sea, definitivamente nadie se va a quedar ahí de curioso, ¿no? Y comenzaron a abrir campo prácticamente y a taparse y a huir, ¿no? Y él viene, dice ante Jesús, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Dice, vino el leproso y se postró ante él y se va a postrar ante Jesús. Y mira lo que le dice, Señor. Esta palabra Señor solamente se la refiere a Dios. La palabra Señor con mayúscula es porque es un título que solamente el pueblo judío se lo atribuía al Dios Padre Todopoderoso. Pero en esta ocasión lo está haciendo con el Maestro, con Jesús, quien acaba de hablar en el Sermón del Monte sobre el reino, sobre las bienaventuranzas, sobre los bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y este leproso de alguna manera se ha enterado que el Señor Jesucristo está dando las buenas nuevas y que el Señor Jesucristo, y hay evidencias de que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías. Y este leproso está creyendo en esa verdad. Por eso que este leproso viene, se postra y le dice Señor, le dice Dios, prácticamente le dice Hijo de Dios, que es un título divino. Y le dice, no le dice si puedes, ¿qué le dice? Si quieres, puedes limpiarme. Y este leproso está reconociendo que esta es potestad únicamente de quién? De Dios. Que esta potestad ni siquiera le tenía el sumo sacerdote de aquel entonces, Anás o Caifás. Esta potestad no lo tenía un fariseo.
Los sacerdotes solamente tenían potestad para declarar inmundo o limpio. Solamente tenían potestad para evaluar y decir este es inmundo o este es limpio. No tenían potestad para sanar. Mientras que este viene y le dice, si quieres. En otras palabras, le está diciendo, Señor, yo sé que tú eres el Mesías y yo sé que tú puedes sanar, pero estoy apelando a tu voluntad. Si quieres, le dice. No le dice si puedes. Este leproso está reconociendo que Jesús es Dios, o el Hijo de Dios, el Mesías. Puedes limpiar. Y mira lo que dice Jesús. Jesús extendiendo la mano y le tocó. Esto era para un judío, no podías tocar a un leproso. Era inmundo. Era inmundo. O sea, como judío tenías que huir. Pero Jesús dice, extendió sus manos y le tocó diciendo, quiero. Es decir, es mi voluntad. Para esto estoy aquí. A esto he venido. No dice puedo, porque nadie está dudando de su poder. El leproso no está dudando del poder. El leproso le ha dicho, si quieres. Y Jesús le dice, quiero. Es mi voluntad. Para algo está ocurriendo esto. Y le dice, sé limpio. Y mira lo que dice la Biblia. Y al instante su lepra desapareció. Esto que era una utopía, esto que era una esperanza, esto que estaba en teoría por miles de años en el pueblo de Israel, porque no se daba, simplemente era sacado. Esta causal que Dios había dado en Levíticos, diciendo si es que se renueva, si es que se sana, volverá el sacerdote, con Jesús estaba ocurriendo el milagro de vida, algo que no había ocurrido. Entonces dice, al instante la lepra desapareció. Esta enfermedad incurable desapareció. Verso 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote. ¿Por qué dice no digas a nadie? ¿Por qué? Porque la primera labor, o según la instrucción de Levítico, es de que si el leproso, si es que tenía la piel renovada, tenía que venir primero a quién? Al sacerdote, ¿no? Porque el sacerdote es el que iba a evaluar si sigue siendo inmundo o iba a ser, o ya estaba limpio, ¿no? Entonces le dice, no le digas nada a nadie, muéstrate al sacerdote, porque eso era la causal, o eso era lo que Dios había establecido en Levítico, que si es que se sanaba, ¿no? O cuando se sane, venga a quién? Al sacerdote. Dice, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. En el siguiente capítulo vamos a ver que justamente esto que estaba en teoría, que si es que se daba un milagro y un leproso era sanado, tenía que venir y presentar una ofrenda, un holocausto, un sacrificio de agradecimiento por lo que Dios había hecho. ¿Por qué se lo tenía que presentar a Dios? Porque estos simplemente la única razón, el único motivo por el cual uno podría decir estoy limpio es porque se lo atribuían a que Dios había hecho un milagro. ¿Sabes qué? Pero todo eso estuvo en teoría durante miles de años. Dios hizo el milagro a través de su Hijo, a través de Jesús. Y ahí se aplicó por primera vez, podríamos decir, el Éxodo, Levítico capítulo 14. ¿Cómo es que esta persona tenía que traer su sacrificio? Mientras tanto, el sacerdote todo esto lo tenía simplemente en teoría, para aprobar el examen nada más. No lo había aplicado, pero ahora va a tener que aplicarlo. Años después, cuando se está dando el primer caso de un leproso sanado, limpio totalmente. Amén. De la misma manera, mis hermanos, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? El día en el que nosotros nos acercamos al Señor, no sé cuál haya sido tu vida, ¿no? Antes de Cristo, pero quizás recibiste palabras de familiares, amigos, como que a ti no te cambia nadie. O simplemente voces que vienen a nuestro pensamiento y nos dicen, ya no tienes cura, ¿no? O sea, para tu mal, ¿no? Siempre fallas, ¿no? Siempre metes la pata, siempre la arruinas. O simplemente teníamos un vacío en el corazón, a lo mejor. Pero cuando venimos a Cristo nos dimos cuenta que Él sí puede cambiar vidas. Y ahora ya ni nos reconocemos, ¿no? Porque dices, lo que antes era, mis hermanos, a lo que ahora soy, me desconozco yo mismo.
No sé si pasa eso en ti, pero hemos necesitado venir a Cristo y decir, Señor, soy pecador, si quieres, sálvame. Y el Señor que ha dicho, te limpio, te salvo. Dice, si nosotros cometemos pecados, dice, y lo confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado que el Señor Jesucristo no pueda limpiarte, pueda salvarte. Entonces, yo en este momento considero que estoy hablando con creyentes, ¿no? Y como creyentes ustedes han experimentado el perdón de Dios. Pero sé que este video también lo va a escuchar una persona que a lo mejor en este momento está luchando con un pecado que no puede salir de ese pecado, de ese vicio. Pero esta noche me gustaría decirle a esa persona que en algún momento va a escuchar esto, o quizás lo esté escuchando, Cristo sí quiere sacarte de ese vicio. Cristo sí quiere perdonarte de ese pecado, pero necesitas venir a Él, postrarte y decirme, Señor, límpiame. Él tiene la potestad de poder hacerlo. La Biblia dice que en sus llagas hemos sido sanados, en sus llagas hemos sido perdonados. Todos nuestros pecados, por nuestros pecados Él se entregaba en una cruz. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre bendito, te doy gracias, Señor, esta noche, por tu palabra, Señor, por cómo es que tú